El Espíritu Santo no tiene predilección con ningún pecador. El Espíritu Santo nos habla a todos como pecadores que somos. Y las palabras más claras que nos dice el Espíritu Santo o que nos da a entender son las siguientes: arrepiéntete, hijo, hija, y vivirás. Y esas palabras parece que resuenan en nuestro interior. Arrepiéntete y vivirás. Pues lo más lógico de explicar o de exponer es que en cualquier escenario de este mundo que se predique el tema temático sobre el pecado, siempre estas palabras fluirán en la vida de ese hombre o mujer de Dios que el Señor lo ha escogido para ir a proclamar la buena nueva del Evangelio, la salvación de todos, porque esto es lo que Dios quiere. Y no importa que hayan 10,000 personas, 5,000, 3,000, una persona, 2 personas, no importa, todos nos dirá lo mismo el Espíritu Santo. Arrepiéntete, hijo, hija, y vivirás. Este es el primer punto más importante sobre el tema temático sobre el pecado. Pecar no hay ningún problema, hasta Dios nos lo diría a través de las personas que escoge para explicarnos esta cosa. Hijo, hija, no has cometido nada nuevo. Pecar es normal. Lo que no es normal es cometer un delito contra mí y seguir indiferente cometiendo el próximo delito o cometiendo pecados tras pecados sin buscar la reconciliación conmigo. Así nos lo diría el Espíritu de Dios. Asimismo nos lo manifestaría Dios mismo como tal. Pues nosotros al pecar tenemos que levantarnos de nuestras miserias, y si no lo podemos hacer solo, estamos llamados a pedir los auxilios del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar una ayuda para que nos levantemos y nos pongamos en camino a buscar la reconciliación, confesando todos nuestros pecados. Mantenerse en este ritmo, en esta marcha, es lo más hermoso. Ahora, vivir lo opuesto, permanecer en pecado, vivir en este estado y morir así, es lo más horroroso que le puede pasar a un alma. Aquí podríamos decir que vivir y finalizar la vida así, hay muy poca probabilidad que él o ella que optan por vivir así y morir así lleguen a salvarse. Y este punto debería de ser crucial para nosotros, ponerle un paro a lo que es la vida de pecar. Y si llegamos a pecar, como hicimos mención, ponernos siempre en camino desde ese llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. Pues Dios no quiere nuestra perdición, quiere nuestra salvación. Así describimos la misericordia de Dios en este mensaje. Ahora bien, ¿por qué no deberíamos de pecar? Es una pregunta en esta parte de conclusión, resumiendo esta reflexión, lo más importante. Esta es la pregunta que nosotros deberíamos de hacerle a nuestros hijos. La podemos hacer entre los hermanos, esta pregunta. Se la podemos hacer a nuestros vecinos, nuestros amigos, a papá, mamá, abuelo, abuela, aquellos que lo tienen vivo. Esta pregunta a continuación es muy importante. ¿Por qué no deberíamos de pecar? Pues la razón son claras. No deberíamos de pecar porque al cometer pecado y permanecer así sin buscar la reconciliación, nuestros corazones poco a poco y eventualmente se convertirán como piedra. Y al endurecernos en una vida indiferente contra las leyes de Dios, nos convertiremos en seres humanos insensibles a la gracia y al llamado de Dios. Este es el peligro que quizá nadie nos ha dicho todavía. Y en esta reflexión el Espíritu Santo, que es quien posee la verdad absoluta para nuestra salvación, nos comparte esta orientación para que no terminemos nuestras vidas como otro Absalón, hijo de David, que según dice la Biblia, en esa rebelión de desobediencia contra su padre, murió enredado en una encima, en un árbol, y así terminó su vida.
o como el rey de los caldeos Baltasar, que se rebeló contra Dios y cometió pecado de profanación. Pues la Biblia dice que murió, como murió Judas, el que se perdió, y muchos más personajes que vemos en la Escritura, como la mayoría de los reyes que eran perversos, eran malos, pues todos murieron en ese estado. En ninguna parte dice que se salvaron o que se arrepintieron. Pues según uno viva, hay mucha probabilidad que si uno opta por vivir una vida de pecado sin buscar reconciliación, trágicamente este será nuestro final. Hay muy pocas probabilidades que lleguemos a pensar que por la misericordia de Dios fulano X se salvó porque Dios tuvo misericordia con él. Quizás sí, quizás no. Quizás llegue a pasar porque Dios es bueno y no quiere la perdición del pecador. Sin embargo, en este punto de conclusión, nosotros no podemos desafiar a Dios. Tenemos que buscar la reconciliación en cada pecado que lleguemos a cometer, sea de una mentira que hablamos para conseguir un fin, sea un robo, que nos robamos algo que afecta gravemente al prójimo, a esa persona que le robamos eso. Cualquiera que sea el pecado, o lo devolvemos o nos confesamos. Ambas cosas deberían de hacerse igual. Confesar nuestros pecados y devolver los robados, como también lo vemos en el contexto sobre Zaqueo, que asimismo se lo prometió a Jesús. Le pedimos al Señor, porque no nos queremos extender mucho, que este tema nos toque, especialmente en este núcleo del mensaje de lo que es la pregunta: ¿por qué no deberíamos de pecar? Y no deberíamos de pecar no solo porque nos convierte en personas o seres insensibles, sino más bien porque también está en la Escritura. En el capítulo 15 del libro del Eclesiástico, ya lo hemos repetido muchas veces esta cita, al final, en el versículo 20, dice que Dios no le dio permiso a nadie de pecar, y menos para ser impío. Este llamado, esta advertencia bíblica, implica que si al pecar nosotros nos quedamos así, nosotros mismos estaríamos entonces construyéndonos nuestros propios infiernos, porque el pecado significa muerte en la Biblia, y la muerte alude a lo que es la perdición eterna, cuando un alma se pierde para siempre. Alabado sea Jesucristo, bendito sea Dios. Señor, ten compasión de todos nosotros.